La decisión de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos de formar una alianza militar tomó desprevenidos a los demás aliados, especialmente a Francia, que tuvo un contrato con Australia en cuanto a la construcción de submarinos nucleares. La prensa investigó qué busca la nueva alianza y por qué toma pasos poco amistosos respecto a Francia. Canberra rompe su acuerdo con el país galo, y empieza a cooperar más estrechamente con los países de AUKUS, así bautizaron la nueva alianza técnico-militar. La decisión de Australia, como era de esperar, no fue bienvenida en Francia. El ministro de Europa y Asuntos Exteriores del país galo, Jean-Yves Le Drian, calificó el paso de Australia de una verdadera estocada por la espalda. El diplomático recordó que su país había entablado relaciones de confianza con Australia, y subrayó que lamenta que esta confianza haya sido traicionada. Pero en Rusia tacharon de rara la reacción de París. La portavoz del Ministerio de Exteriores del país euroasiático, María Zaharova, afirmó que los franceses ahora sufren precisamente de aquello que ellos mismos hicieron respecto a Rusia en 2015. ¿De dónde viene la ira y la amargura? Romper los contratos es, al parecer, algo habitual en Francia. En 2015, París canceló un acuerdo con Rusia por 2 portahelicópteros Mistral. Escribió Zaharova en su canal de Telegram al comentar las declaraciones del ministro francés. Sin embargo, las consecuencias de la creación de AUKUS y la cancelación del acuerdo entre Canberra y París, van más allá de relaciones estropeadas entre aliados. Esta crisis afecta directamente la seguridad nacional de varios países. El contrato entre Australia y Francia fue simbólico, declaró en un comentario a la prensa el almirante francés Alain Koldefy. París iba a suministrar el casco del futuro submarino, algo que los estadounidenses no producían. Entretanto, los británicos no eran capaces de construirlo ellos mismos, mientras que Alemania y Japón estaban muy por detrás de Francia en términos de producción de sumergibles. Los submarinos solo iban a tener el casco francés. El sistema de combate iba a ser fabricado por Estados Unidos, explicó. La principal diferencia entre los planes anteriores y los planes actuales radica en las capacidades nucleares de los futuros sumergibles para Australia. Ya en 2016 la parte australiana anunció las licitaciones que no preveían la construcción de submarinos de uso de tecnologías atómicas. En la actualidad, el uso de esta tecnología sí se baraja por Canberra. París se ganó el contrato porque había demostrado que era capaz de construir submarinos de combate nucleares y que podía usar estas tecnologías en la construcción de sumergibles convencionales que tendrían una potencia comparable con submarinos oceánicos. En otras palabras, Francia se ganó un contrato que excluía la posibilidad del uso de tecnologías atómicas, subrayó el entrevistado. Koldefy añadió que el Reino Unido destruyó su industria de construcción naval, así que es incapaz de construir los sumergibles de última generación. La cúpula dirigente de la empresa técnico-militar francesa DCNS dejó claro que más de un centenar de ingenieros estadounidenses ayudaban a los británicos a construir sus submarinos militares. En estas condiciones, Australia está en una situación en la que sus nuevos antiguos socios incluso a largo plazo no serán capaces de ofrecer lo mismo que Francia puede darle ya hoy. Así que es inaceptable. Australia no tiene su propia industria atómica. Ni disponen de un submarino nuclear. Es decir, empiezan desde cero. Tendrán que pasar 30 años hasta que se forme la primera tripulación completamente australiana. Los submarinos se sumergen en el agua durante 70 días. O pueden quedarse en la superficie, pero entonces no cumplen con su propósito de ser un sumergible oceánico, pronunció el almirante francés. Sobre todo, hay que entender claramente quién es el adversario. El adversario son los demócratas estadounidenses, dijo Koldefy. Según el entrevistado, los demócratas siempre han sido los adversarios de Francia. Sin duda, existe una unidad lingüística y una comunidad de servicios de inteligencia, y también otros ámbitos de cooperación. Pero ya se dan pasos inamistosos. Biden dice, Suiza que deje de comprar los aviones militares galos Rafale. Los suizos todavía tienen pendiente la votación, pero el proceso ya se ha arrancado. Es el más reciente ejemplo de los pasos que los demócratas dan en contra de los franceses, añadió. Tanto Francia como Estados Unidos tiene una visión misionera del mundo, continuó.
Sabemos que está bien, y que está mal. Los estadounidenses detestan cuando los franceses dicen que es correcto y que no lo es. Tuvimos un conflicto en torno a Irak y a una serie de otros asuntos, dijo. También destacó que los franceses tienen una gran importancia porque tiene una influencia en los países francohablantes y existe una comunidad de cultura francesa. Ahora el lazo entre estos países y Francia, por un lado, y los países del mundo anglosajón, por el otro, está estropeado por un paso demasiado brusco de Canberra. Seguramente es una gran pérdida para Washington porque podrían aprovechar el poder de Francia en su misión para contrarrestar a China en el Indo-Pacífico. Al mismo tiempo, hay una gran ventaja para París. Ahora el país galo no tendrá que sacrificar sus intereses al participar en la aventura anglosajona dirigida contra Pekín. Es importante puesto que el Reino Unido y Estados Unidos se entrometen en los asuntos de los países que se encuentran localizados en otro continente, lo que quiere decir que no tienen ningún derecho de amenazar a la República Popular China. Las acciones de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos representan un peligro para la seguridad del Estado chino y sus intereses. Motivo por el que estas tienen un efecto contrario. Quieren disuadir a China, pero en su lugar China, que se muestra más preocupada, se prepara enérgicamente para lo peor. Nos hemos enfrentado a la administración demócrata estadounidense. Siempre recuerdo el discurso argelino del senador demócrata John F. Kennedy, quien en 1959 dijo que Francia era un país colonizador. Fue un discurso muy duro, declaró a la prensa Alain Coldefi. La gente en Francia lo ama, pero hay que recordar que Kennedy se negó a participar en la alianza propuesta por De Gaulle. Hoy los australianos dan marcha atrás. Este país oceánico se convirtió en un adversario decidido de Francia en 1995 cuando Jacques Chirac reanudó las pruebas nucleares. Aún así, hoy en día los dos países tratan de mantener una cooperación militar estrecha y en general se llevan bien entre ellos, concluyó el entrevistado. Pero esto puede cambiar pronto. La nueva alianza anglosajona no será un sustituto para la alianza atlántica. La idea detrás de su creación es contrarrestar a China y estimular la cooperación técnico-militar entre los países miembros. Por lo tanto, AUKUS no es la nueva OTAN, sino una alianza con objetivos completamente diferentes. Por ahora es difícil aseverar que la nueva organización alcanzará sus objetivos ya que China, sin duda alguna, no sucumbirá ante la presión de los países ajenos que se entrometen en sus asuntos desde otros lados del mundo. AUKUS, la nueva asociación militar entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido ha demostrado que lo que le importa a la geopolítica estadounidense ahora ya no es Europa, sino la región del Indo-Pacífico. El 15 de septiembre, Joe Biden de Estados Unidos, Scott Morrison de Australia y Boris Johnson del Reino Unido celebraron una cumbre trilateral virtual en la que firmaron un nuevo acuerdo para intensificar la cooperación militar entre ellos. AUKUS. Con el acuerdo, entre otras cosas, Estados Unidos pasa a compartir su tecnología submarina de propulsión nuclear con Australia. El objetivo de la medida es intensificar los intentos de contener militarmente a China, aunque los tres países no lo dijeron directamente, señala el analista británico Tom Fowdy. El pacto submarino, sin embargo, implicó que Australia cancelara abruptamente un acuerdo de $43.000 millones con Francia para la construcción de 12 submarinos nucleares. La decisión provocó la indignación de los altos funcionarios galos, quienes acusaron a Estados Unidos de traición. Es una verdadera estocada por la espalda. Hemos entablado relaciones de confianza con Australia. Esta confianza ha sido traicionada. Hoy, estoy enojado por la ruptura de este contrato, declaró el ministro de Exteriores galo, Jean-Yves Le Drian. El alto cargo consideró que la decisión unilateral, brutal e impredecible es muy similar a lo que estaba haciendo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las naciones de la Unión Europea no deberían sorprenderse en absoluto de que Estados Unidos las haya engañado de manera tan escandalosa en la búsqueda de sus objetivos geopolíticos y ganancias para su propio complejo industrial militar, considera Fowdy. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca prometió reconstruir los lazos con Europa, recuerda el autor. Se creía ampliamente que todo lo que había salido mal con los lazos entre la UE y Estados Unidos en los 4 años anteriores había sido obra personal del errático, peligroso e insufrible presidente anterior.
Sin embargo, Fauci considera que ha sido un error de los políticos europeos creer que la salida de Trump de la presidencia haría que las cosas volvieran a la normalidad. Inicialmente, Biden presionó para que Europa se volviera más compatible con su visión contra China, fomentando los lazos transatlánticos. El presidente incluso obtuvo algunos resultados. Semanas antes de que el demócrata asumiera la presidencia, la UE y China alcanzaron un principio de acuerdo sobre inversión, el cual debería ampliar el acceso de las empresas europeas al mercado chino. Estados Unidos se opuso al acuerdo en nombre de la solidaridad transatlántica. Luego, el país norteamericano persuadió a la UE para que impusiera sanciones a funcionarios chinos por supuestas violaciones de los derechos humanos en la región autónoma uigur de Xinjiang. La medida provocó una respuesta de Pekín, lo que llevó a los parlamentarios de la UE a congelar el acuerdo inversionista con el país asiático. ¿Qué sucedió? Simplemente que Estados Unidos saboteó los intereses de Europa en pro de los suyos. La UE quizás supuso que las consecuencias repararían los lazos rotos con Estados Unidos, pero no fue así. ¿Por qué? Debido a que el problema no era simplemente Trump, es Estados Unidos en general. Considera que Europa es una herramienta útil para cumplir sus órdenes, pero por lo demás no respeta sus intereses, y menos ahora que la responsabilidad recae en el Indo-Pacífico, escribió Fauci. Para el analista, el error estratégico de Europa fue creer que, pese a los desacuerdos, Estados Unidos trabajaría activamente con ellos en la cuestión china. El autor considera que la UE no vio lo que era obvio. Después de haber tratado de reducir las tensiones con Rusia, Estados Unidos ya no ve al continente como una prioridad. La minimización de Trump de la OTAN no se debió simplemente a su propia naturaleza errática, sino a una expresión de que los intereses estratégicos de Estados Unidos estaban cambiando y ya no se centrarían en Europa, escribió el columnista. El incidente con los submarinos australianos es un rudo despertar que revela que todo ha cambiado y que Estados Unidos ahora ve al llamado Quad Australia, Japón e India como sus socios más importantes y mantiene también una relación especial con el Reino Unido. Europa ya no es estratégicamente relevante para Estados Unidos como lo fue durante décadas, no solo en lo que respecta a Rusia sino también a Oriente Medio. Esta es una nueva era, y la nueva Guerra Fría no es como la anterior porque el centro de gravedad no está en Europa, está en Asia, consideró Fauci. El analista sostuvo que si Francia se toma en serio la autonomía estratégica europea, entonces debería ponerla en práctica y dejar de inclinarse ante Estados Unidos en la cuestión china. Fauci pone de relieve que es claramente obvio que hacer lo que Washington quiere solo beneficia a Estados Unidos a expensas de Europa. Si la UE no se organiza y resucita el acuerdo inversionista con China a la luz de esto, y refuerza sus propias capacidades de seguridad, entonces son realmente unos imbéciles, concluyó Fauci.